Hola a todos y bienvenidos a Tendencias de Mercado, el programa que hacemos todas las semanas acá en el canal del broker Active Trade. Mi nombre es Cristian Lecomte y hoy acabamos de ver una subida espectacular en todas las bolsas. Atención, porque para muchos este famoso taco trade, esta famosa manera que tiene Donald Trump de negociar, provocó este aumento que fue realmente espectacular en los índices, obviamente alentado por la caída del petróleo. Y bueno, como ustedes ya se habrán imaginado, ayer, faltando unos pocos minutos para que venciera el plazo para ese ataque que decía Donald Trump que iba a llevar a Irán a la época, a la edad de piedra, bueno, al final parece que se hablaba de un acuerdo entre que iban a poder negociar, iban a poder llegar a ese famoso acuerdo, y uno de los puntos que establecía ese acuerdo era la libre circulación por el estrecho de Hormuz. Sin entrar en los detalles de, bueno, quitar sanciones, que no haya más ataque, que sea una paz permanente y todo lo demás, si nos vamos a ver cómo reacciona el mercado, algo que ustedes ya habrán visto es, por un lado, esta caída del petróleo que tenemos ahí en pantalla, donde el West Texas en este caso cerró con un retroceso del 9,72%, fue mucho más, llegó, como ustedes pueden ver, a precios cercanos a los $85 por barril, algo que era en el entorno del 16%, pero al final, bueno, quedó en la zona del 91,50-91,60, que igual fue una caída muy significativa porque bueno, todo estaba centrado en el aumento que ha tenido el petróleo en las últimas semanas. Sin embargo, si miramos qué es lo que sucedió con las bolsas, vamos a ver una situación completamente contraria, como se imaginarán. Y vamos a empezar marcando a el Nikkei, que se destacó por este aumento tan significativo, más del 5,5%, y en el otro lado también en Europa el Eurostock alcanzó casi el 4%, 3,92, ahí lo tienen, ¿no? Un despegue impresionante del índice entonces para avanzar un 4%. Y esta es la situación que con el mercado cerrado todos vimos y todos de alguna manera palpitamos. Pero ¿qué es lo que ha sucedido en las últimas horas? Y ahí les pongo este portal, Infobae, la información ya la he chequeado, está en varios lados, y es que Irán volvió a cerrar el estrecho de Hormuz. No está habiendo tránsito de barcos petroleros, ni de gas, ni de contenedores. Se volvió a cerrar el estrecho de Hormuz debido, según citan fuentes, a que Irán está tomando represalias por el ataque que hizo Israel al Líbano. Esto es muy complicado, pero bueno, en ese acuerdo de paz del que se venía hablando, se entendía, según dice Irán, que no se iban a atacar ni a los hutíes, ni a Hezbollah, iba a ser un acuerdo de paz permanente. Sin embargo, Israel interpretó que no se atacaba a Irán, pero sí se atacaba a los proxies a Irán, como es el caso de Hezbollah del Líbano, y este ataque que ya se sabe que ha tenido una cantidad bastante significativa de personas fallecidas, bueno, fue tomado entonces por Irán como que no se está respetando el acuerdo, y de esta manera, y en la parte que realmente nos interesa a nosotros, es que el estrecho de Hormuz se vuelve a cerrar. Lo que se sabe hasta ahora, porque han pasado muy pocos barcos desde que se llegó a este supuesto acuerdo, es que Irán está exigiendo peaje, algo así como 2 millones de dólares en criptomonedas, para no tener un control de Estados Unidos y sus aliados, y que bueno, de lo contrario de acercarse o intentar pasar el estrecho de Hormuz, las fuerzas iraníes van a atacar al barco que lo intente hacer.
esto otra vez vuelve a tensar a los mercados, otra vez vuelve la incertidumbre y vamos a ver cuál va a ser la reacción. Los futuros del petróleo todavía no abrieron, ¿sí? Ya se empieza a dar algún movimiento, pero lo que probablemente veamos es, y digo siempre y cuando esto se mantenga, esto se vuelva a confirmar con el paso de las horas, que esto realmente sea así, pero todas las noticias están hablando de que no está habiendo un pasaje fluido de barcos y los barcos, los pocos barcos que han llegado a pasar por el estrecho de Hormuz han sido a través del pago de un peaje. Esto se le preguntó hace algunas horas al presidente Trump y el presidente Trump dio una respuesta que llamó mucho la atención. Dijo que estaba enterado de la situación y que estaba pensando si tal vez no se unía a Irán a establecer con Estados Unidos ahí un peaje en el estrecho de Hormuz. Así que la cosa parece seguir bastante complicada, llamó muchísimo la atención, pero bueno, esto cambia minuto a minuto. Y si no, fíjense cómo hace 19 horas atrás lo que escribía Donald Trump en la red Truth Social, que ahí la tienen en pantalla y leo textual. Decía ayer Donald Trump, un gran día para la paz mundial, Irán quiere que suceda, ya están hartos y todos los demás también. Estados Unidos ayudará a descongestionar el tráfico en el estrecho de Hormuz. Algo que hoy responde al periodista con una cosa completamente distinta. Habrá mucha acción positiva, se ganará mucho dinero, Irán podrá comenzar el proceso de reconstrucción, estaremos abasteciendo con suministros de todo tipo y simplemente permaneceremos cerca para asegurarnos de que todo salga bien. Tengo confianza en que así será. Al igual que lo estamos viviendo en Estados Unidos, esta podría ser la edad de oro de Oriente Medio. Algo que dista mucho con llevar a Irán a la edad de piedra por el bombardeo, esto obviamente para mejor, pero tampoco coincide esto con esa declaración que le da hoy el presidente Trump al periodista diciendo, bueno, tal vez pongamos entonces Estados Unidos también a cobrar peaje allí. Estamos hablando de peaje millonario y que obviamente tenemos todo el problema de las aseguradoras con los petroleros. Es una situación complicadísima. Vamos a ver cómo lo va a tomar el mercado hoy, cuando en minutos empiece a moverse las distintas bolsas, empiezan a cotizar los distintos futuros y a ver cómo toman esto. Pero más allá de todas las negociaciones y del famoso, para mí innegable, taco trade, ¿no? Esa manera que tiene Trump de presionar, presionar, presionar y en el último momento aflojar y decir todo lo contrario. Bueno, que lo vimos con este aumento en las bolsas, caían, caían, caían y de repente suben, o el petróleo subía, subía, subía y de repente se desploma. Vamos a ver cómo toma esto el mercado, que parece que volvemos a estar en cero. Parece que el estrecho va a seguir cerrado y lo único que podría haber es por lo menos una pequeña pausa en los ataques, es lo que me imagino. Vamos a ver cómo sigue esto. Vamos directamente a lo que está sucediendo en los mercados en un día donde tuvimos las actas de la Fed y se dieron a conocer las opiniones que todos más o menos nos dábamos cuenta, la idea de que los integrantes de la Fed tuvieran miedo a que estos problemas geopolíticos tensaran la inflación y que esto durara más tiempo y la inflación se disparara aún más, algo que comprometería toda la política monetaria, y ni que hablar pensando en que vamos a tener la inflación el viernes, pero mañana aparece el indicador favorito de la Fed, que es el PCE. Queremos saber en cuánto ha quedado el ingreso
personal de los norteamericanos y también cuánto gastan en sus cosas, si esto ha aumentado o no. Vamos a ver, este dato se da mañana y también vamos a tener el viernes el dato de inflación. Así que vamos a ver cómo toma el mercado toda esta información y qué es lo que termina sucediendo. Pero en principio, con estas noticias que se van dando, mucho cuidado a la reacción que pueda tener el petróleo. Y si lo miramos por más o menos cuando se empezaban a conocer estas noticias, vemos que de la caída estrepitosa llegó a recuperar más de un 6%. Así que mucho cuidado porque puede ser que hoy tengamos subidas otra vez del precio del petróleo. Esto, insisto, si se mantiene todo esto tal y como está, porque no hay un tránsito fluido por el estrecho de Hormuz. Se habla de algo así como 500 barcos solamente petroleros que están allí a la espera de lo que pueda suceder para poder cruzar el estrecho. Por lo pronto y lo que se sabe, hay que pagar peaje en criptomonedas, algo así como 2 millones de dólares por barco. Vamos a ver qué es lo que sucede. El mercado de futuros todavía no abre, pero algunos pequeños movimientos parece que vamos a iniciar con una apertura alcista. Si miramos cómo ha reaccionado el SP500, que ahí tenemos en pantalla, fíjense cómo esto ha sido espectacular la subida el día de hoy, ¿no? Vamos a hablar de un 2,29%, lo pone otra vez por encima del promedio de las 200 sesiones en un gráfico diario. Como ustedes saben, esto es considerado por los principales inversionistas como que retoma una tendencia alcista, algo que es muy importante, y por el momento estamos viendo un pequeño retroceso del SP500 a estas horas, algo que es normal después de haber subido un 2,20%. Vamos a ver cómo sigue esto. Ayer, euforia total. Hoy vamos a ver si se mantiene o por el contrario se pega un nuevo retroceso importante. Todo va a depender de lo que haga el petróleo. En el caso del oro, ahí lo tienen, está bastante más complicado el oro. Fíjense que tras haber tenido esta caída que ya vimos el programa pasado, haber rebotado todo esto, ¿sí? No logra por el momento superar los 5.000. Parece mentira que hace algún tiempo atrás todos hablábamos de dónde iba a llegar el oro, si iba a llegar a 5.500, a 6.000, etcétera. Bueno, por el momento, hoy el máximo que alcanzó fue de 4.859, pero terminó retrocediendo un 0,26%. Con estos datos estaríamos arrancando entonces el día en negativo. Vamos a ver qué es lo que vuelve a suceder. El oro que, si bien está por encima del promedio de las 200 sesiones, ha tenido esta recuperación, pero vamos a ver si no hace ajustes a este avance, que ya, bueno, el día de hoy ya lo hizo, pero hasta dónde, ¿sí? Puede venir hasta el mínimo del día 31 que hizo este importante avance. Hasta aquí parece un banderín, lo voy a dibujar, donde esta sería el mástil, empieza la cotización a retroceder, ¿sí? Acá se forma el banderín, golpeó arriba, pero ya está acá de vuelta. Así que vamos a ver si desde aquí empieza a hacer un nuevo banderín o por el contrario agarra impulso bajista. Está realmente complicado tener una lectura de lo que pueda hacer el oro con esta situación. También mucho va a impactar el avance que pueda tener el dólar, que es quien nos va a marcar cuál es el estado de exposición al riesgo que van a tener la mayoría de los inversionistas. Y si hablamos de dólar, fíjense lo que hizo el índice dólar. Vemos la vela en verde, ¿sí? Porque la noticia se dio con el mercado cerrado, pero fíjense que arrancó desde muy abajo y
terminó recuperando algo. Sin embargo, la cotización con respecto al día anterior cayó un 0,63%. Hoy está empezando a recuperar. Todo está empezando a indicar que hoy va a ser un día donde el mercado va o a tomar ganancias o bien va a evaluar ya con el sentimiento un poco más frío a ver qué pasa con esta situación con el estrecho de Hormuz y con este acuerdo que parece que todavía está pendiente de un hilo y un hilo muy fino. Parece que el dólar va a tender a recuperarse, por lo menos eso es lo que aparenta el día de hoy. Anteriormente el dólar venía avanzando, se venía encontrando con esta zona de 100,40, le estaba costando entonces pasar esa zona como marca ahí esta línea. Sin embargo, hoy tuvo una caída muy significativa y vamos a ver si en las próximas horas le da otra vez para ir a aproximarse a la media de 10 que quedó en la zona del 99,50. Está en estos momentos bajo bastante presión el dólar, aunque está mucho mejor de lo que hemos visto en semanas anteriores, por lo menos se está negociando por encima aún de la media de 200 periodos. Y fíjense cómo el euro dólar, el cruce más negociado, el activo más negociado en el mundo, tiene un día espectacular hoy con un avance del 0,60%, pero que termina cerrando por debajo de la media de las 200 sesiones y que vamos a ver entonces si esto no termina impactando en que el cruce vaya otra vez a buscar la zona del 1,15 que lo abandonó a principios de la semana con 3 sesiones muy positivas y que ahora parece que podemos terminar la semana otra vez muy cerca de esa cantidad. En el caso del dólar yen, un cruce que lo venimos viendo prácticamente todos los programas y que seguimos pensando exactamente lo mismo. Todo en este sector se habla de que por ahí interviene el Banco Central japonés. Es decir, hoy con la caída el yen se apreció contra el dólar por esta caída significativa que tuvo el dólar contra prácticamente todos los cruces. Bueno, algo que recién vimos y que quedó bien registrado en el índice dólar. Sin embargo, cada vez que sube sobre esta zona se frena la cotización y es muy probable que los inversionistas no se arriesguen a seguir comprando porque saben que a partir de allí puede intervenir el Banco Central japonés. Así que no es una recomendación de hacer ningún tipo de operación, pero todo parece indicar que en este sector, zona del 160, las ventas se hacen más fuertes. Bueno, y la principal criptomoneda mantiene su tendencia a recuperarse, ¿sí? Ahí lo tienen negociándose por encima del promedio de las 20 sesiones, aunque está claramente en tendencia bajista por estar por debajo de la media de las 200 sesiones. Sin embargo, el Bitcoin fue quien primero reaccionó a la noticia, o sea, se adelantó porque ustedes saben que Bitcoin se negocia a las 24 horas y bueno, estuvo logrando estos avances tan significativos y en el día de hoy al final solamente concretó un 2,11%. Hoy está teniendo un ajuste, toda la especulación estaba en que pudiera venir a buscar este sector que fue el máximo de los últimos días, allá en los 76.000. Parece que va a quedar corto, vamos a ver qué es lo que pasa. Está reaccionando a la baja con esta noticia del estrecho de Hormuz. Vamos a ver cómo sigue esto, porque esto cambia minuto a minuto. La tendencia para Bitcoin es de recuperarse. Eso parece estar claro, aunque tengamos eventos como el que probablemente veamos hoy, donde se den ventas. Acá lo importante es ver hasta dónde van a ir estas ventas.
donde va a aumentar la preocupación en la zona de los 66.000, ¿sí? Esta zona de acá que es donde aparecen las últimas mechas. Si llega a ese sector, obviamente va a haber mucha tensión para Bitcoin en esa zona. Y para terminar, vámonos a Wall Street, donde obviamente hoy ha sido un día donde abundaron las empresas que obtuvieron ganancias. Y podemos dividir claramente en empresas del sector energético, que claramente con la caída del petróleo sufrieron retrocesos en su cotización, y otras empresas como son las empresas de turismo, y en este caso una empresa muy conocida que ya estamos viendo en pantalla, como lo es Carnival, que ahí lo tienen. Esta empresa que está cotizando en Londres, y lo pueden ver porque en el ticker es ccl.uk, ¿sí? Tuvo un avance espectacular del 9.9%. Un increíble avance, llegó a ser mucho más, pero obviamente ajustó y cerró con ese avance de casi el 10%, superando el promedio de las 200 sesiones, algo muy beneficioso para esta empresa que, como ustedes tal vez la conozcan, es de turismo y también de lo que tiene que ver con los cruceros. Y por el otro lado podemos ver a empresas como las empresas energéticas, y ahí tienen en pantalla el caso de APA, que cotiza en Wall Street, la productora de petróleo y gas, que está teniendo obviamente un año espectacular. Fíjense el aumento que ha tenido, pero que en el día de hoy y tras las noticias que comentábamos, fíjense el retroceso que tuvo, llegó a caer mucho más, ¿eh? Al igual que el petróleo, llegó a perder algo así como un 16%, y termina cerrando con una caída del 9,80%, muy cerca del promedio de las 20 sesiones, en un comportamiento que ha seguido este desempeño que ha tenido el barril de petróleo y también el precio del gas, pero que el día de hoy le ha tocado caer, y atención que esto puede ser una buena oportunidad para todos aquellos que les gusta especular con el precio de los energéticos. Y esto es todo lo que tengo por el día de hoy. Como siempre, a todos les agradezco mucho el que me hayan acompañado. No olviden esta noticia que va a tener repercusión. Puede que volvamos a punto muerto, ¿sí? En unas negociaciones donde tras este taco trade, tras este anuncio, puede que quede en la nada y tengamos que esperar nuevos anuncios. Así que con mucha precaución, porque seguramente vuelva la volatilidad. A todos les agradezco mucho que me hayan acompañado. No olviden dejar el like, suscribirse y activar las notificaciones para estar al día de toda la información que vamos subiendo, tanto para traders como para inversionistas. Mi nombre es Cristian Lecomte y me despido hasta la próxima. Muchas gracias. Chao.